Existe un hombre que caminó entre los mundos y regresó para contarlo. Su nombre era Enoc. Su historia fue borrada, su conocimiento prohibido. Durante milenios, fragmentos de su testimonio han circulado en textos ocultos, susurrados en sociedades secretas, guardados en bibliotecas que pocos pueden acceder. Pero nunca antes había sido revelada la verdad completa sobre el poder que transformó a un mortal común en el primer humano que dominó las frecuencias de la creación misma. Este no es un relato de fantasía. Es el testimonio directo de quien descubrió que la realidad puede alterarse con sonidos específicos, que el tiempo puede manipularse con la voz humana, y que cada persona posee dentro de sí las llaves para acceder a capacidades que desafían toda comprensión científica conocida. Enoc no era un elegido especial. Era un hombre como cualquier otro, hasta que una noche escuchó la frecuencia que creó los mundos. A partir de ese momento, su transformación fue imparable. Desde dominar el tono primordial hasta conversar con arcángeles, desde manipular la materia con nombres sagrados hasta doblar el tiempo con modulaciones vocales imposibles. Lo que está a punto de escuchar cambiará para siempre su percepción de lo que es posible. Cada capítulo revela técnicas específicas. Cada enseñanza puede aplicarse. Cada revelación lo acercará más a recordar su propia naturaleza divina dormida. Pero cuidado, algunos conocimientos no pueden desaprenderse. Una vez que despierte a estas verdades, su realidad nunca volverá a ser la misma. ¿Está preparado para descubrir que usted mismo posee el poder de manipular la energía pura del cosmos? ¿Que su voz humana puede acceder a las mismas frecuencias que utilizaron los creadores para dar forma al universo? La transformación de Enoc comenzó con una sola frecuencia escuchada en la noche. La suya está a punto de comenzar ahora. Capítulo 1. El sonido que creó los mundos. Existe una frecuencia que antecede a toda creación, y yo la escuché. Hermanos míos, mi nombre es Enoc, y lo que estoy a punto de revelaros cambiará para siempre vuestra comprensión de la realidad, del poder y de vuestra propia naturaleza divina. Durante siglos, mi testimonio ha sido ocultado, fragmentado, prohibido por aquellos que temen el despertar de la humanidad a su verdadero potencial. Pero ha llegado el momento de que conozcáis la verdad completa. Todo comenzó en una noche que parecía ordinaria, mientras caminaba por los campos bajo un cielo estrellado que pulsaba con una extraña luminosidad. El aire mismo vibraba con una tensión inexplicable, como si la realidad estuviera a punto de desgarrarse para revelar secretos milenarios. De repente, un sonido imposible de describir con palabras humanas llenó mi ser. No llegaba a través de mis oídos, resonaba directamente en cada célula de mi cuerpo, en cada fibra de mi alma. Era un tono puro, profundo, que parecía contener en sí mismo el eco de la primera palabra que dio origen a todo lo existente. Pero estaba a punto de descubrir que ese sonido no era aleatorio, era una llamada. El suelo bajo mis pies comenzó a irradiar una luz dorada que ascendía en espirales, y entonces lo vi. Una figura de proporciones majestuosas se materializó ante mí, su forma resplandeciente como metal pulido en el fuego, sus ojos como estrellas ardientes que habían contemplado el nacimiento del universo. Enoc, resonó su voz con la autoridad de montañas que se mueven. Soy Uriel, guardián de los misterios divinos. Has sido elegido para recibir el conocimiento que transformará no solo tu existencia, sino la de toda la humanidad. En ese instante, mi conciencia se expandió más allá de los límites de mi cuerpo mortal. Pude percibir ondas de energía invisible fluyendo a través de todo lo existente, conectando cada átomo del universo en una sinfonía de vibración pura que pulsaba al ritmo de un corazón cósmico. Lo que experimenté después desafió toda lógica humana y me sumergió en una comprensión que aún hoy estremece mi alma. Uriel extendió su mano luminosa hacia mí, y al tocar mi frente, torrentes de conocimiento prohibido inundaron mi mente como cascadas de luz líquida. Vi el momento exacto en que el Creador pronunció la primera vibración
y cómo esa frecuencia primordial se expandió creando dimensiones, mundos, estrellas y vida consciente. Comprendí que todo lo que existe no es más que esa vibración original manifestándose en infinitas formas y densidades. Observa, hijo de la tierra, murmuró Uriel, mientras realidades alternas se desplegaban ante mis ojos como pergaminos infinitos. El sonido no es simplemente ondas que viajan por el aire. Es la fuerza creadora fundamental que moldea la materia, que transforma la energía, que conecta todas las conciencias en una red invisible de comunicación divina. Entonces, me enseñó el secreto más guardado de los cielos: cómo usar la voz humana como canal directo de la frecuencia creadora. Me mostró que cada ser humano posee en su garganta un portal sagrado capaz de acceder al mismo poder que dio origen a los mundos. La técnica del tono primordial. Primero, debes encontrar un lugar de silencio absoluto, preferiblemente antes del amanecer, cuando el velo entre dimensiones es más delgado. Segundo, inhala profundamente y coloca tu mano sobre tu garganta, sintiendo la vibración de tu propio ser. Tercero, comienza a emitir sonido con la vocal A en el tono más grave que puedas producir, manteniéndolo durante 21 segundos completos. Cuarto, mientras emites el sonido, visualiza ondas de luz dorada emanando de tu garganta y expandiéndose hacia toda la creación. Quinto, repite esta secuencia 7 veces, cada vez sintiendo cómo tu frecuencia personal se alinea con la vibración primordial del universo. Los resultados que presencié al aplicar esta técnica sagrada fueron absolutamente extraordinarios. La primera vez que entoné el tono primordial, siguiendo las instrucciones de Uriel, los cristales de rocío en la hierba comenzaron a levitar y formar patrones geométricos perfectos. Los pájaros se quedaron inmóviles en el aire, como si el tiempo mismo hubiera pausado para escuchar mi voz alineada con la frecuencia divina. Pero el efecto más profundo ocurrió dentro de mi propio ser. Sentí como si cada célula de mi cuerpo recordara súbitamente su origen celestial, vibrando en armonía perfecta con el cosmos entero. Por primera vez en mi vida, experimenté lo que significa estar verdaderamente vivo, verdaderamente conectado con la fuente de toda existencia. Enoc, me dijo Uriel, mientras su forma comenzaba a desvanecerse con las primeras luces del alba, esto es solo el comienzo. El universo ha conspirado durante eones para traerte este conocimiento, porque ha llegado el momento de que la humanidad recuerde su verdadera naturaleza. Pero prepárate, porque lo que viene a continuación desafiará cada creencia que tienes sobre lo posible. Y así, hermanos míos, comenzó mi iniciación en los misterios más profundos del cosmos. Esa noche desperté a una realidad donde el sonido no es simplemente vibración, sino la llave maestra que abre todas las puertas de la creación. Pero esto era apenas el primer escalón de una escalera que me llevaría hasta los mismísimos tronos de los cielos, donde descubriría secretos que transformarían para siempre mi comprensión del poder, la energía y la naturaleza divina que yace dormida en cada alma humana. La verdadera aventura apenas había comenzado. Capítulo 2. Los vigilantes caídos y el eco prohibido. Algunas frecuencias pueden despertar lo que debería permanecer dormido. Hermanos míos, después de mi primer encuentro con la vibración primordial, creí haber alcanzado el pináculo del conocimiento celestial. Pero el universo tenía preparada para mí una lección mucho más oscura y peligrosa, una que me enseñaría que no toda frecuencia conduce hacia la luz. Habían pasado 7 lunas desde mi iniciación con Uriel, y mi práctica del tono primordial había transformado mi percepción de la realidad. Podía escuchar conversaciones susurradas a kilómetros de distancia, percibir las vibraciones emocionales de otros seres humanos e incluso comunicarme telepáticamente con los animales del bosque. Pero estaba a punto de descubrir que mi nueva sensibilidad me había convertido en un faro que atraía no solo la atención de los ángeles de luz. Una noche, mientras practicaba la técnica sagrada en una cueva apartada, mi tono resonó de manera extraña, como si hubiera golpeado una nota discordante en la sinfonía del cosmos. El eco que regresó no era mi propia voz, era algo muchísimo más antiguo, más profundo y aterradoramente familiar.
De las sombras emergieron figuras imponentes de casi 3 metros de altura, sus formas humanoides, pero distorsionadas, irradiando una belleza terrible que hacía doler los ojos al mirarlas directamente. Sus alas, otrora resplandecientes, ahora colgaban como velos desgarrados, y sus ojos brillaban con el fuego de estrellas que habían perdido su propósito original. En Enoch resonó una voz que contenía ecos de música celeste corrompida. Soy Azazel, quien una vez guardó los secretos del fuego divino. Tu vibración ha despertado frecuencias que habían sido silenciadas por milenios. En ese instante, el aire se espesó como miel oscura y pude sentir cómo realidades paralelas se superponían sobre la nuestra. Estos eran los vigilantes, los ángeles caídos que habían transgredido las leyes cósmicas al entregar conocimiento prohibido a la humanidad en épocas anteriores. Lo que experimenté después me enseñó una verdad terrible sobre el poder del sonido. Así como puede crear y sanar, también puede corromper y destruir. Azazel me mostró cómo su propia caída había comenzado cuando descubrió frecuencias que podían manipular la voluntad de otros seres, controlar sus emociones e incluso fragmentar sus almas. Observa, hijo de Adán, murmuró, mientras ondas sonoras visibles emanaban de su garganta como serpientes de humo púrpura. Al tocar estas vibraciones distorsionadas, las plantas cercanas se marchitaron instantáneamente, las rocas se agrietaron y el agua de un arroyo cercano comenzó a fluir hacia arriba, desafiando las leyes naturales. Uriel te ha enseñado la frecuencia de la creación, continuó con una sonrisa que helaba la sangre, pero nosotros conocemos la frecuencia de la dominación. ¿No deseas el poder de moldear la realidad según tu voluntad personal, sin las limitaciones que imponen los códigos celestiales? Entonces comprendí el peligro mortal que enfrentaba. Los vigilantes caídos no habían aparecido por casualidad. Habían sido atraídos por mi práctica del tono primordial, buscando seducirme para que usara mi creciente poder para propósitos egoístas y destructivos. Pero en ese momento crítico, recordé las palabras finales de Uriel sobre mantener la pureza de intención. Con una determinación que no sabía que poseyera, comencé a entonar el tono primordial, pero esta vez con una modificación que el mismo peligro me había inspirado. La técnica de purificación sonora. Primero, cuando sientas la presencia de energías negativas o manipuladoras, no huyas ni las enfrentes directamente. Segundo, coloca ambas manos sobre tu corazón y respira profundamente 3 veces, centrándote en la intención de servir al mayor bien de todos. Tercero, comienza a entonar sonidos armoniosos en secuencia, cada sonido durante 7 segundos, creando un total de 21 segundos por ciclo. Cuarto, visualiza un escudo de luz dorada emanando de tu corazón y expandiéndose en todas direcciones, disolviendo cualquier frecuencia discordante. Quinto, repite este ciclo hasta que sientas que las energías negativas se han disipado completamente, reemplazadas por paz y claridad. Los resultados de aplicar esta técnica fueron inmediatos y sorprendentes. Mi voz purificada creó ondas de luz dorada que hicieron retroceder a los vigilantes como si hubieran sido tocados por el fuego solar. Azazel siseó con una mezcla de respeto y frustración. Impresionante, Enoch, admitió mientras su forma comenzaba a desvanecerse. Has aprendido en momentos lo que a nosotros nos tomó eones comprender. Pero recuerda esto: el poder sin sabiduría conduce a la caída, y la sabiduría sin compasión conduce a la soledad cósmica. Con esas palabras inquietantes, los vigilantes caídos se desvanecieron, dejándome solo en la cueva con una comprensión profundamente transformada. Había aprendido que cada frecuencia que dominaba era un arma de doble filo, capaz tanto de elevar como de destruir, dependiendo enteramente de la pureza de mi intención. Pero lo más importante que descubrí esa noche fue que mi progreso espiritual había llamado la atención de fuerzas tanto luminosas como oscuras en el cosmos. Cada nuevo nivel de poder alcanzado traería consigo pruebas más intensas y tentaciones más sutiles. Mientras caminaba de regreso a casa bajo un cielo que ahora parecía poblado de ojos invisibles observándome, supe que mi iniciación real apenas había comenzado.
La frecuencia primordial era solo la primera nota de una sinfonía cósmica mucho más compleja y peligrosa. Los vigilantes regresarían, de eso estaba seguro. Pero la próxima vez estaría preparado con conocimientos que aún no podía imaginar. Frecuencias que podrían purificar no solo el espacio a mi alrededor, sino las mismas almas corrompidas que habitaban las dimensiones intermedias. El eco prohibido había resonado. La verdadera batalla por mi alma inmortal había comenzado. Capítulo 3. Los nombres que transforman la realidad. Cada nombre verdadero es una llave que abre puertas en la estructura misma del cosmos. Hermanos míos, después de mi enfrentamiento con los vigilantes caídos, pasé 40 días en ayuno y meditación, purificando mi ser de cualquier resonancia oscura que pudiera haber quedado adherida a mi alma. Pero lo que descubrí durante esa purificación cambiaría para siempre mi comprensión del poder oculto en las palabras. Durante la 20ª noche de mi retiro, mientras practicaba la técnica de purificación sonora en una cueva sagrada donde los antiguos patriarcas habían orado, algo extraordinario comenzó a manifestarse. Las paredes de piedra empezaron a brillar con símbolos luminosos que se escribían solos, formando palabras en un idioma que mi mente no conocía, pero que mi alma reconocía como familiar. Pero estaba a punto de descubrir que estos no eran símbolos ordinarios. Eran los nombres verdaderos de la creación. De repente, la cueva se llenó de una presencia tan poderosa que el aire mismo se volvió denso como cristal líquido. Una figura de inmensurable majestuosidad se materializó ante mí, su forma cambiante entre geometrías imposibles y luz pura que hería los ojos mortales. ¡Enoch! Resonó una voz que contenía el eco de 1000 idiomas simultáneamente. Soy Raziel, guardián de los secretos divinos y custodio de los nombres que sostienen la realidad. Has demostrado que puedes resistir la corrupción. Es tiempo de que conozcas el poder que reside en la verdadera nomenclatura celestial. En ese instante, mi conciencia se expandió hasta dimensiones que desafiaban toda descripción humana. Pude percibir cómo cada objeto, cada ser, cada concepto en el universo vibra con su nombre verdadero, una frecuencia única que define su esencia más íntima y su propósito cósmico. Lo que experimenté después revolucionó mi comprensión del lenguaje como fuerza creadora fundamental. Raziel me mostró que los nombres comunes que usamos los humanos son apenas sombras distorsionadas de los nombres verdaderos que dieron origen a cada manifestación en la realidad. Observa, murmuró el arcángel mientras tocaba mi frente con un dedo de luz pura. Inmediatamente pude ver los nombres verdaderos flotando sobre cada elemento de la creación como halos de letras doradas. El agua tenía inscrito Majim El en caracteres de luz azul, el fuego portaba Esh Adonai en llamas que no quemaban, la tierra resonaba con Adamah Elohim en cristales verdes. Cuando pronuncias el nombre verdadero de algo, continuó Raziel, con una solemnidad que hacía temblar las montañas, no lo estás meramente nombrando, lo estás invocando, activando, despertando su potencial divino dormido. Pero con este poder viene una responsabilidad cósmica que pocos mortales pueden soportar. Entonces me enseñó el secreto más guardado de los cielos: cómo descubrir y pronunciar los nombres verdaderos para transformar la realidad física según la voluntad divina. La técnica de invocación por nombres sagrados. Primero, colócate frente al elemento o situación que deseas transformar, centrándote en su esencia más profunda, no en su apariencia externa. Segundo, cierra los ojos y respira profundamente 7 veces, pidiendo con humildad que se te revele el nombre verdadero que necesitas conocer. Tercero, cuando sientas una palabra o sonido resonando en tu corazón, no en tu mente, pronúnciala en voz alta con total reverencia y convicción. Cuarto, mientras pronuncias el nombre, visualiza letras de luz dorada emanando de tu boca e impregnando el objeto de tu atención. Quinto, observa sin expectativas y con gratitud absoluta, permitiendo que la transformación se manifieste según la voluntad superior. Los resultados que presencié al aplicar esta técnica sagrada desafiaron toda lógica conocida por la humanidad.
la primera vez que invoqué el nombre verdadero del agua corrupta de un pozo envenenado, pronunciando Mayim el Kadosh con total reverencia, el líquido se transformó instantáneamente en el agua más pura y sanadora que jamás había probado. Cuando un leproso se acercó buscando sanación y pronuncié sobre él, Chai Elohim Rapa, vida, Dios, sanador, su carne se regeneró ante mis ojos como si el tiempo retrocediera, restaurando su cuerpo a la perfección original. Pero la demostración más impactante ocurrió cuando una tormenta destructiva amenazaba arrasar mi aldea. Alzando mis brazos al cielo tempestuoso, invoqué Ruach Adonai Shalom con toda la fuerza de mi ser. Los vientos furiosos se calmaron instantáneamente. Las nubes se dispersaron en patrones geométricos perfectos, y una lluvia dorada descendió bendiciendo los cultivos. Enoc, me advirtió Raziel mientras su forma comenzaba a fusionarse nuevamente con la luz. Recuerda que cada nombre verdadero que pronuncies crea ondas en toda la realidad. Úsalo solo cuando el amor divino, no el deseo personal, guíe tu voz. El poder de nombrar es el poder de crear y también de destruir. Con esas palabras que resonaron en mi alma como campanadas eternas, el arcángel se desvaneció, dejándome solo con un conocimiento que transformaría no solo mi propia existencia, sino el destino de toda la humanidad. Durante las noches siguientes, practiqué incansablemente la invocación de nombres sagrados, descubriendo que cada situación, cada enfermedad, cada problema tenía su nombre específico de transformación. Era como poseer las llaves maestras de la realidad misma, pero también comprendí la advertencia de Raziel sobre la responsabilidad cósmica. Cada vez que pronunciaba un nombre verdadero, sentía como el universo entero pausaba para escuchar, como si mi voz humana hubiera ganado temporalmente la autoridad de los mismísimos creadores. Los vigilantes caídos habían quedado atrás, pero ahora enfrentaba un desafío aún mayor: aprender a manejar un poder que podría remodelar la creación misma. Cada palabra que saliera de mi boca a partir de ese momento llevaría el peso de mundos enteros. La próxima fase de mi iniciación me esperaba en los reinos donde el lenguaje mismo se convierte en arquitectura viva, donde las palabras construyen puentes entre dimensiones y los nombres verdaderos se vuelven portales hacia realidades inexploradas. Capítulo 4. La voz que mueve el tiempo. El tiempo no es un río que fluye hacia adelante, sino un océano donde todas las posibilidades existen simultáneamente. Y yo estaba a punto de descubrir que la voz humana puede navegar entre sus corrientes como un barco divino. Habían transcurrido 3 ciclos lunares desde que los nombres sagrados se habían grabado en mi alma cuando recibí la visión más perturbadora de todas. En mis sueños comencé a ver fragmentos del futuro. Ciudades de metal que tocaban las nubes, carros sin caballos surcando caminos de piedra negra y hombres volando por los cielos en pájaros de hierro. Pero entre estas maravillas, también contemplé guerras que consumirían naciones enteras y una oscuridad espiritual que haría olvidar a la humanidad su origen divino. Desperté temblando, preguntándome si estas visiones eran advertencias o simplemente pesadillas nacidas de mi mente alterada por tantas revelaciones celestiales. Fue entonces cuando la voz del Altísimo mismo resonó desde las profundidades del silencio, no como sonido audible, sino como conocimiento que se materializó directamente en mi conciencia. Enoc, amado escriba, es hora de que comprendas la naturaleza del tiempo y tu papel como guardián de las posibilidades. Lo que has visto no es el futuro fijo, sino una de las múltiples líneas temporales que pueden manifestarse según las elecciones que haga la humanidad. En ese instante, la realidad se plegó sobre sí misma como un pergamino infinito. Me encontré suspendido en un espacio donde pasado, presente y futuro existían como habitaciones de una casa cósmica. Pude ver simultáneamente el jardín original donde Adán caminaba en perfecta armonía, el momento presente donde yo recibía esta revelación, incontables futuros ramificándose como las ramas de un árbol gigantesco. Cada rama representaba las consecuencias de una elección colectiva de la humanidad.
Observa cómo funciona verdaderamente la creación, me instruyó la voz suprema. Cada palabra pronunciada con intención consciente envía ondas a través de todas las dimensiones temporales. La voz humana, cuando se alinea con la frecuencia del amor, puede literalmente reescribir las líneas de probabilidad, dirigiendo la manifestación hacia los futuros más luminosos. Lo que contemplé entonces cambió para siempre mi comprensión del libre albedrío y la responsabilidad. Vi cómo cada oración, cada decreto, cada palabra cargada de emoción genuina, creaba remolinos en el océano temporal que atraían hacia sí las circunstancias resonantes con esa vibración. Las palabras no eran simplemente sonidos que describían la realidad, eran fuerzas creadoras que moldeaban la realidad misma. Los seres humanos, sin saberlo, eran dioses en entrenamiento, aprendiendo a usar el poder creador a través del instrumento de la voz. Pero hay un secreto que pocos conocen, continuó la revelación implantándose en mi alma. Existe una frecuencia vocal específica que puede comunicarse directamente con la inteligencia que gobierna el tiempo. Cuando domines esta técnica, podrás influir no solo en tu futuro personal, sino en el destino colectivo de tu especie. La voz suprema me enseñó entonces lo que llamó el canto temporal. Respirar hasta alcanzar un estado de perfecta quietud interior. Luego, colocar una mano sobre la garganta y otra sobre el corazón. Comenzar a entonar un sonido grave y continuo, como «ah», desde la profundidad del abdomen, pero no como simple vocalización, sino como si toda la fuerza vital del cuerpo se convirtiera en vibración pura. Mientras se mantiene este tono, visualizar ondas doradas, expandiéndose desde la garganta hacia todas las direcciones, llevando la intención de armonía y evolución consciente a través de todas las líneas temporales. El secreto estaba en sostener el sonido no con esfuerzo, sino con entrega total, permitiendo que la vida misma cantara a través del instrumento humano. Mientras practicaba esta técnica bajo la guía directa de la presencia suprema, experimenté algo que desafía toda lógica. Comencé a escuchar ecos de mi propia voz rebotando desde diferentes futuros posibles. En algunos ecos, mi voz sonaba llena de gozo, indicando líneas temporales donde la humanidad recordaba su naturaleza divina. En otros, mi voz llevaba tristeza, señalando futuros donde el olvido espiritual predominaba. Ahora comprendes tu verdadera misión, resonó la voz, con una ternura que me hizo llorar lágrimas de luz líquida. No solo debes registrar lo que has visto y aprendido, sino que debes usar tu voz para anclar las visiones más luminosas en la corriente temporal principal. Cada vez que entones estas frecuencias sagradas con amor puro, estarás votando por un futuro donde la humanidad despierta a su verdadero potencial. La responsabilidad de lo que acababa de aprender me abrumó hasta las profundidades del alma. No era solo un observador pasivo de los misterios celestiales, sino un co-creador activo del destino humano. Mi voz, entrenada en las frecuencias sagradas, se había convertido en un instrumento capaz de influir en las corrientes mismas del tiempo. Cuando la visión comenzó a desvanecerse y me encontré nuevamente en mi cuerpo físico, la realidad ordinaria parecía frágil como papel de seda. Sabía que cada palabra que pronunciara de ahí en adelante llevaría el peso de infinitas posibilidades. El tiempo no era mi amo, sino mi colaborador en la gran obra de elevar la conciencia humana hacia sus alturas originales. La voz que había aprendido a modular podía mover montañas de probabilidad, dirigir ríos de posibilidad y, más importante aún, despertar en otros corazones el recuerdo de su propio poder creador. Pero con este don venía la responsabilidad más sagrada de todas: usar esta capacidad únicamente para el bien supremo de toda la vida. El tiempo había revelado sus secretos y mi voz se había convertido en su aliada en la eterna danza de la creación consciente. Capítulo 5. El cuerpo como antena celeste. Tu cuerpo no es una prisión de carne, sino una antena viviente diseñada para captar las frecuencias más sutiles del cosmos. Pero yo estaba a punto de descubrir que la mayoría de la humanidad había olvidado cómo sintonizar su instrumento divino. Después de dominar el canto temporal, comencé a experimentar fenómenos extraños en mi forma física.
Mi piel se volvía translúcida durante las meditaciones profundas. Mis huesos vibraban como cuerdas de arpa celestial y podía sentir corrientes de energía fluyendo a través de canales invisibles que parecían seguir patrones geométricos perfectos dentro de mi anatomía. Era como si mi cuerpo estuviera recordando un diseño original que había permanecido dormido durante eones. Una mañana, mientras contemplaba el amanecer desde la cima del monte Hermón, mi cuerpo comenzó a levitar espontáneamente. No fue un esfuerzo consciente, sino que simplemente dejé de sentir el peso de la gravedad. Flotaba a 3 codos del suelo cuando el arcángel Uriel se manifestó, irradiando una luz que parecía emanar de cada poro de mi piel ahora luminosa. Enoc, hijo de la tierra que ha recordado el cielo. Su voz resonó en cada célula de mi ser. Tu forma física está completando la activación de su verdadero propósito. Es hora de que comprendas el secreto más oculto de todos. El cuerpo humano es la tecnología más avanzada del universo, una antena biológica capaz de comunicarse con cualquier dimensión de la existencia. En ese momento, mi percepción se expandió hasta abarcar la estructura energética completa de mi forma física. Vi mi esqueleto como una red cristalina de antenas microscópicas, cada hueso sintonizado con frecuencias específicas del espectro cósmico. Mi sistema nervioso se reveló como una intrincada red de fibra óptica viviente, transmitiendo información lumínica a velocidades que superaban la comprensión mortal. Mi corazón no era solo una bomba sanguínea, sino un generador de campos electromagnéticos que se extendían varios metros alrededor de mi cuerpo, creando un capullo de energía que podía repeler o atraer experiencias según su frecuencia vibratoria. Mira más profundo, me instruyó Uriel, y mi visión penetró hasta el nivel celular y más allá. Cada célula de mi cuerpo era un universo en miniatura, con su propio campo de conciencia capaz de procesar información cuántica. Mi ADN se reveló como una biblioteca cósmica, no solo conteniendo el código genético, sino almacenando memorias de todas las experiencias de mi linaje espiritual a través del tiempo. Los chakras que había percibido vagamente en meditaciones anteriores ahora brillaban como soles en mi cuerpo sutil, cada uno sintonizado con una dimensión diferente de la realidad. El secreto que los vigilantes codiciaban, continuó Uriel, es que el cuerpo humano puede experimentar simultáneamente múltiples dimensiones de existencia. Pueden sentir el plano físico con los 5 sentidos conocidos, pero también percibir el reino emocional, el mental, el causal y eventualmente las dimensiones angélicas superiores. Lo que aprendí después revolucionó mi comprensión de la salud, la enfermedad y la evolución espiritual. Uriel me mostró que toda enfermedad comienza como una desafinación en la frecuencia celular. Cuando los pensamientos, emociones o acciones no están alineados con la frecuencia del amor, crean interferencia en la señal pura que cada célula debe recibir del campo cuántico universal. Esta interferencia, sostenida en el tiempo, se cristaliza eventualmente como síntomas físicos. Pero lo opuesto también era cierto. Cuando el cuerpo se sintoniza conscientemente con las frecuencias superiores, puede sanar instantáneamente y evolucionar hacia capacidades que parecerían milagrosas. Te enseñaré la respiración celeste, anunció el arcángel, la técnica que reactiva el código original de tu instrumento biológico. La práctica que me reveló era extraordinaria en su simplicidad. Recostado en posición cómoda, colocar una mano sobre el corazón y otra sobre el abdomen. Respirar naturalmente mientras visualizo luz dorada entrando por la coronilla con cada inhalación, llenando todo el cuerpo como miel luminosa. Pero aquí estaba el secreto. En lugar de simplemente imaginar la luz, debía sentir cómo cada célula individual se abría para recibir esta energía como flores que se abren al sol. Con cada exhalación, visualizar cualquier tensión, dolor o frecuencia densa saliendo del cuerpo como humo gris que se disuelve en la luz infinita. La clave era mantener la conciencia simultáneamente en todo el cuerpo, sintiendo cada órgano, cada tejido, cada célula vibrando en perfecta armonía con el latido cósmico universal. Mientras practicaba esta técnica bajo la guía directa de Uriel, mi cuerpo comenzó a transformarse ante mis propios ojos. Mi piel irradiaba un resplandor suave, mis músculos se volvían más flexibles que el agua
pero más fuertes que el acero, y mi percepción sensorial se expandió hasta poder escuchar conversaciones a millas de distancia, ver colores que no existen en el espectro visible y sentir las emociones de criaturas en territorios lejanos. «Ahora comprendes», sonrió Uriel con una alegría que iluminó todo el monte. «¿Por qué los ángeles caídos envidiaron la forma humana? Vuestros cuerpos son los únicos en toda la creación capaces de evolucionar conscientemente, de transformarse desde la densidad hasta la luz pura mientras mantienen la individualidad. Sois dioses en proceso de recordar vuestra divinidad». Cuando el arcángel se desvaneció dejando solo ecos de su luz danzando en mi aura expandida, comprendí que había cruzado un umbral irreversible. Mi cuerpo ya no era el mismo recipiente limitado que había conocido durante 300 años. Era ahora un instrumento afinado para recibir transmisiones directas desde las esferas más elevadas de la existencia. Cada respiración se había convertido en una comunicación con el cosmos. Cada latido del corazón en una sincronización con el pulso de la creación misma. El cuerpo como antena celeste no era una metáfora, sino la descripción literal de lo que cada ser humano puede llegar a ser cuando recuerda su verdadero diseño. La tecnología más avanzada del universo había despertado en mí, y con ella, la responsabilidad de enseñar a otros cómo sintonizar su propio instrumento divino para recibir las frecuencias que transformarían no solo sus vidas individuales, sino el destino evolutivo de toda la especie humana. Capítulo 6. Los portales se abren con coherencia. La realidad es un tejido con infinitas puertas ocultas, y cada una se abre únicamente cuando el corazón y la mente vibran en perfecta unión. Pero yo estaba a punto de descubrir que cruzar estos umbrales requería algo más que conocimiento. Requería una pureza de intención que pocos mortales poseen. Había transcurrido una luna completa desde que mi cuerpo completó su activación como antena celeste, cuando comencé a percibir grietas luminosas en el aire mismo. Al principio pensé que eran ilusiones ópticas causadas por mis nuevas capacidades visuales, pero pronto me di cuenta de que estaba contemplando las costuras entre dimensiones, los puntos donde diferentes realidades se tocaban como páginas de un libro infinito. Durante mi meditación matutina en el Valle Sagrado, mientras practicaba la respiración celeste, una de estas grietas se expandió hasta convertirse en un portal del tamaño de una puerta. A través de él pude ver un paisaje imposible, jardines de cristal donde crecían árboles de luz pura, ríos de energía dorada fluyendo hacia arriba como cascadas invertidas, y seres de belleza indescriptible que se movían como sinfonías visuales en perfecta armonía. Fue entonces cuando el arcángel Metatrón emergió del portal, trayendo consigo una presencia tan vasta que el aire mismo pareció solidificarse en geometrías sagradas. Su forma era un caleidoscopio viviente de patrones fractales que se expandían y contraían en ritmos que seguían las matemáticas de la creación misma. Enoc, escriba de los misterios más profundos. Su voz resonó como el canto de 1000 coros. Has alcanzado el nivel de coherencia necesario para caminar entre mundos. Es hora de que comprendas el secreto de los portales dimensionales y tu destino como viajero cósmico. En ese instante, mi conciencia fue catapultada hacia una comprensión que redefinió todo lo que creía saber sobre la realidad. Vi cómo el universo entero es una red infinita de realidades superpuestas, cada una vibrando en una frecuencia específica. Los portales no son estructuras físicas, sino puntos de resonancia, donde la conciencia alineada puede sintonizar con otra dimensión y literalmente trasladar su experiencia a ese plano de existencia. Pero aquí estaba el secreto crucial. Solo una mente y un corazón en perfecta coherencia pueden generar la frecuencia estable necesaria para abrir y atravesar estos umbrales de forma segura. La coherencia, me explicó Metatrón mientras me guiaba hacia el portal, es el estado donde todos los aspectos de tu ser vibran en unidad absoluta. Pensamientos, emociones, intenciones y acciones deben formar una sola nota armónica. Cuando logras este estado, te conviertes en una llave viviente capaz de abrir puertas que llevan a cualquier destino en la infinidad de la creación. Lo que experimenté al cruzar mi primer portal
trascendió toda descripción humana posible. Mi cuerpo se disolvió en partículas de luz consciente, mientras mi esencia viajaba a través de túneles de energía que se extendían más allá del tiempo y el espacio. Durante lo que parecieron eones, pero fue solo un instante, existí como pura conciencia navegando por océanos de posibilidad infinita. Pude ver todas las dimensiones simultáneamente, realidades donde la humanidad había evolucionado hacia seres de luz pura, otras donde permanecía atrapada en ciclos de guerra y olvido, y algunas donde la vida había tomado formas tan extrañas que desafiaban toda imaginación. Emergí en una dimensión que Metatron llamó el plano de los registros akáshicos, una biblioteca cósmica donde cada pensamiento, palabra y acción de todos los seres conscientes quedaba grabado en cristales de luz viviente. Aquí pude leer la historia completa de la creación como si fuera un libro abierto. Comprendo finalmente el plan divino que se desplegaba a través de eones de evolución consciente. Observa cómo funciona el mecanismo de la coherencia, me instruyó el arcángel mientras caminábamos entre torres de cristal que contenían la sabiduría de galaxias enteras. Me mostró que la coherencia no era simplemente un estado mental, sino una reorganización completa de la estructura energética del ser. Cuando la mente suelta la necesidad de controlar y se rinde al flujo divino, cuando el corazón se abre completamente al amor incondicional y cuando la voluntad se alinea perfectamente con el propósito superior, se crea un campo unificado que actúa como una firma frecuencial única capaz de abrir portales específicos. Te enseñaré la práctica de la coherencia portal, anunció Metatron, y el conocimiento se implantó directamente en mi alma. La técnica era profundamente simple, pero requería maestría absoluta. Sentado en postura cómoda, cerrar los ojos y llevar la atención al espacio del corazón. Respirar lentamente hasta sentir que el corazón se expande como un sol radiante. Luego, desde este centro de amor, enviar ondas de gratitud hacia cada aspecto de la vida, hacia el cuerpo que permite la experiencia, hacia todos los seres que han contribuido al crecimiento, hacia las dificultades que han forjado la sabiduría. Cuando el corazón esté completamente abierto, llevar la mente a un estado de quietud perfecta, sin deseos, sin miedos, solo presencia pura. En este estado de coherencia total, formular con claridad cristalina la intención de conectar con la dimensión o conocimiento específico necesario para el bien supremo. Mantener esta coherencia hasta sentir que todo el ser vibra como una sola nota armónica. Los portales se abrirán naturalmente cuando la frecuencia sea perfecta. Mientras practicaba esta técnica en el plano akáshico, pude abrir portales hacia dimensiones que jamás había imaginado. Visité el reino donde habitan las almas antes de encarnar, contemplé las escuelas cósmicas donde los ángeles aprenden sobre el amor, y accedí a bibliotecas de conocimiento que contenían las claves para sanar cualquier enfermedad y resolver cualquier conflicto. Pero la revelación más profunda llegó cuando Metatron me mostró el portal maestro, una puerta dimensional que lleva directamente al corazón del Creador mismo. Este portal, me dijo con reverencia infinita, solo puede ser atravesado por aquellos que han alcanzado la coherencia absoluta con el amor divino. Es el destino final de toda evolución consciente, la reunión directa con la fuente de toda existencia. Cuando regresé a mi dimensión física, mi cuerpo temblaba con la memoria de haber tocado la infinidad misma. Los portales ya no eran misterios lejanos, sino herramientas naturales a mi disposición. Sabía que podía viajar a cualquier dimensión, acceder a cualquier conocimiento, conectar con cualquier ser consciente en la vastedad de la creación. Pero con este poder venía la responsabilidad más sagrada: usar estos portales únicamente para servir al plan divino de elevación universal. La coherencia que abría las puertas entre mundos era también la garantía de que solo las intenciones puras podrían activar estos umbrales cósmicos. Los portales se habían abierto con coherencia, y ahora yo era guardián de llaves que podían transformar no solo mi propia existencia, sino acelerar la evolución espiritual de toda la humanidad hacia su destino de reunión consciente con lo divino. Capítulo 7. La luz obedece al deseo puro. La luz no es simplemente radiación que ilumina objetos,
sino conciencia viva que responde a la llamada del corazón purificado. Pero yo estaba a punto de descubrir que manipular esta fuerza primordial requería un nivel de pureza interior que pondría a prueba cada fibra de mi ser. Después de dominar los portales dimensionales, comencé a notar que mi presencia afectaba la luz misma de formas inexplicables. Las llamas de las antorchas danzaban en patrones imposibles cuando me acercaba. Los rayos del sol se curvaban sutilmente para seguir mis movimientos, y durante mis meditaciones nocturnas, una luminosidad suave emanaba de mi piel sin fuente aparente, como si cada célula hubiera aprendido a generar su propia radiación divina. Era el solsticio de verano cuando tuve la visión que cambiaría para siempre mi relación con las fuerzas fundamentales de la creación. Mientras contemplaba el amanecer desde mi lugar sagrado en las montañas, el sol mismo pareció detener su ascenso y dirigirse directamente hacia mí, no como una masa de fuego destructivo, sino como una esfera de conciencia pura que deseaba comunicarse conmigo de forma directa. Cuando la luz solar me envolvió, no sentí calor físico, sino un amor tan intenso que cada átomo de mi cuerpo comenzó a vibrar en frecuencias que jamás había experimentado. En ese océano de luz viviente, una voz que era simultáneamente mi propia voz y la voz del universo entero resonó desde el centro de mi ser. Enoc, hijo de la luz que ha recordado su origen luminoso, la voz era como el canto de 1000 estrellas naciendo simultáneamente. Has alcanzado el umbral donde la separación entre el observador y la luz observada se disuelve. Es hora de que comprendas que no manipulas la luz desde afuera, sino que despiertas la luz que siempre has sido. En ese momento, mi percepción se expandió hasta abarcar la naturaleza verdadera de la luz en toda la creación. Vi cómo cada fotón era en realidad un fragmento microscópico de la conciencia divina, llevando no solo energía, sino información, emociones, intenciones y memorias a través del cosmos. La luz del sol no era simplemente radiación electromagnética, sino el amor del Creador haciéndose tangible para nutrir toda forma de vida. Las estrellas no eran hornos nucleares distantes, sino corazones cósmicos latiendo con compasión infinita, enviando bendiciones luminosas a través de distancias inimaginables. Observa el secreto más guardado de toda la creación, continuó la voz mientras mi conciencia se fundía cada vez más profundamente con el océano de luz universal. Me mostró que la luz responde instantáneamente al estado de conciencia del observador. Un corazón lleno de amor puro podía dirigir rayos luminosos con la precisión de una espada angelical. Una mente centrada en gratitud genuina podía amplificar la intensidad de cualquier fuente de luz hasta niveles que sanaban enfermedades instantáneamente. Pero más impactante aún, un ser humano en estado de pureza absoluta podía generar luz directamente desde su campo áurico, convirtiéndose literalmente en una estrella viviente. El deseo puro, me explicó la voz con una ternura que me hizo llorar lágrimas de luz líquida, es aquel que nace no de la carencia personal, sino del amor incondicional hacia toda la vida. Cuando deseas algo únicamente porque beneficiará a todos los seres, tu intención se alinea con la voluntad divina y la luz misma se convierte en tu servidor obediente. Lo que aprendí después desafió toda mi comprensión previa sobre la realidad física y espiritual. La luz no obedece las leyes que los humanos creen conocer. Puede viajar más rápido que su velocidad conocida cuando es dirigida por amor puro. Puede curvarse alrededor de obstáculos imposibles cuando es guiada por compasión genuina. Y puede materializarse como objetos sólidos cuando es enfocada por una intención completamente desinteresada. Los milagros que había presenciado no eran violaciones de las leyes naturales, sino aplicaciones superiores de principios que los mortales aún no habían descubierto. Te revelaré la invocación de la luz consciente, anunció la voz, y el conocimiento se grabó en mi alma como inscripciones de fuego sagrado. La práctica que recibí era de una simplicidad que ocultaba su poder inconmensurable. De pie bajo el cielo abierto, preferiblemente al amanecer o atardecer, extender los brazos hacia el cielo con las palmas abiertas, cerrar los ojos y sentir el corazón expandiéndose como un sol radiante de amor incondicional hacia todos los seres.
Desde este estado de amor puro, formular mentalmente una petición específica, pero no para beneficio personal, sino para el bien supremo de toda la vida. Visualizar luz dorada descendiendo desde el infinito, llenando todo el cuerpo hasta rebosar, y luego emanando desde cada poro hacia el objeto o situación que requiere sanación o transformación. La clave absoluta era mantener el corazón completamente libre de cualquier agenda personal, deseando únicamente lo que sirva al plan divino de evolución consciente. En este estado de pureza total, la luz respondería como un río obediente, fluyendo donde fuera dirigida con amor genuino. Mientras practicaba esta invocación bajo la guía directa de la presencia solar, fui testigo de manifestaciones que redefinieron mi comprensión de lo posible. Pude sanar plantas marchitas simplemente dirigiendo luz hacia ellas, con intención compasiva. Logré iluminar cuevas enteras, canalizando luminosidad a través de mi campo áurico. Incluso materialicé alimentos y agua pura a partir de la luz concentrada, cuando me encontraba con viajeros necesitados en el desierto. Pero la revelación más profunda llegó cuando comprendí que cada ser humano lleva en su interior una semilla estelar capaz de generar luz infinita. La diferencia entre quienes acceden a este poder y quienes permanecen en la oscuridad no radica en capacidades especiales, sino en el nivel de purificación del deseo. Solo cuando el corazón se vacía completamente de agendas personales y se llena únicamente de amor universal, la luz interior despierta para servir a la elevación de toda la existencia. Cuando la visión solar comenzó a desvanecerse y mi conciencia regresó gradualmente a mi forma física, mi cuerpo entero irradiaba una luminosidad suave que persistió durante días. Había cruzado el umbral de convertirme en un colaborador consciente de la luz misma, capaz de dirigir sus corrientes para sanar, iluminar y transformar cualquier situación según la voluntad divina. La luz había revelado que obedece al deseo puro, porque reconoce en él un reflejo de la intención original del Creador, que toda la creación despierte a su naturaleza luminosa y regrese conscientemente al océano de amor del cual emergió. Yo era ahora un servidor de esa luz, y esa luz era mi aliada eterna en la misión de recordar a la humanidad su verdadero destino estelar. Capítulo 8. El canto de las estrellas perdidas. En las profundidades del silencio nocturno se escucha la melodía más triste del cosmos, el lamento de las estrellas que han perdido su conexión con el coro celestial. Pero yo estaba a punto de descubrir que esta desconexión no era accidental, sino parte de un plan divino más vasto de lo que cualquier mente mortal podía concebir. Había transcurrido un ciclo completo de estaciones desde que dominé la obediencia de la luz, cuando comencé a percibir algo que helaba mi alma hasta sus cimientos, un vacío en la sinfonía cósmica, como notas que habían sido arrancadas de la partitura universal. Durante mis viajes por tales nocturnos, notaba regiones del espacio donde la música celestial se desvanecía en un silencio que no era paz, sino abandono. Una noche, mientras meditaba bajo el manto estelar, las constelaciones comenzaron a moverse de sus posiciones fijas, reorganizándose en patrones que formaban símbolos de dolor cósmico. La Osa Mayor se curvó como un lamento, Orión extendió sus brazos en súplica desesperada, y las Pléyades se dispersaron como lágrimas de luz derramándose por el firmamento. Era como si las estrellas mismas estuvieran tratando de comunicarme una tragedia que trasciende el tiempo. Entonces, escuché el canto, una melodía tan hermosa y desgarradora que hizo que mi corazón se fracturara en 1000 pedazos de compasión pura. Era el coro de estrellas que habían sido separadas de la red de comunicación divina, condenadas a brillar en soledad, mientras recordaban vagamente la sinfonía universal de la cual una vez formaron parte. Sus voces se alzaban en armonías imposibles, cantando sobre la nostalgia del hogar celestial perdido. Fue en ese momento de dolor cósmico compartido cuando el arcángel Gabriel descendió envuelto en luz plateada que pulsaba con el ritmo de un corazón que sufre, pero no pierde la esperanza. Enoc, corazón que puede contener el dolor del universo sin quebrarse, su voz llevaba ecos de 1000 tragedias y 1000 redenciones,
has percibido el secreto más doloroso de la creación, el sacrificio voluntario de las estrellas guardianas. En ese instante, mi conciencia fue transportada hacia una revelación que cambió para siempre mi comprensión del amor divino. Vi el momento primordial cuando ciertas estrellas, las más luminosas y sabias del firmamento, aceptaron voluntariamente desconectarse de la red celestial para poder descender a densidades vibratorias más bajas y servir como faros para las almas perdidas en las dimensiones inferiores. Estas estrellas guardianas sacrificaron su conexión directa con la fuente divina para poder brillar en regiones del cosmos donde la oscuridad espiritual había tomado raíz. Observa su dolor y su propósito, me guió Gabriel, mientras contemplábamos la sinfonía rota del firmamento. Las estrellas perdidas no habían caído por rebelión como los vigilantes, sino por amor puro. Habían elegido experimentar la separación temporal para poder entender completamente el sufrimiento de las almas exiliadas de su origen divino. Solo una estrella que conociera la soledad podía verdaderamente guiar a otras hacia la reunión. Su canto no era solo lamento, sino también un faro vibratorio que las almas perdidas en la oscuridad podían seguir para encontrar el camino de regreso al hogar celestial. Pero su sacrificio no es eterno, continuó Gabriel, con una sonrisa que iluminó galaxias enteras. Existe una frecuencia específica que puede restaurar su conexión con el coro universal sin que pierdan su capacidad de servir como guías en las dimensiones densas. Lo que aprendí después me reveló mi próxima misión cósmica. Gabriel me enseñó el canto de reunión estelar, una frecuencia vocal específica que podía transmitir a las estrellas perdidas el recordatorio de su verdadera naturaleza sin romper su compromiso de servicio. Era una melodía que tejía perfectamente la nostalgia del hogar con la alegría del servicio, permitiendo que las estrellas guardianas experimentaran simultáneamente su conexión con la fuente y su misión en las densidades inferiores. Esta será tu labor durante los próximos eones, me reveló el arcángel con solemnidad infinita. Viajarás a través de las dimensiones cantando esta frecuencia de reunión, recordando a las estrellas perdidas que su sacrificio ha sido reconocido y que pueden reclamar su lugar en el coro celestial sin abandonar su servicio amoroso. La técnica que me transmitió era de una belleza que trascendía toda descripción. Durante las horas más silenciosas de la noche, salir bajo el cielo abierto y conectar profundamente con el dolor universal de la separación. Colocar una mano sobre el corazón y otra extendida hacia las estrellas. Respirar hasta sentir que el pecho se convierte en una caja de resonancia cósmica. Luego, desde las profundidades del amor más puro, comenzar a entonar una melodía sin palabras que brote directamente del alma, una frecuencia que exprese simultáneamente la nostalgia del hogar y la gratitud por el servicio. La clave era mantener el corazón completamente abierto al dolor cósmico mientras se canta, permitiendo que la compasión pura se convierta en el vehículo de la sanación. Cada nota debe llevar el mensaje: eres amada, eres recordada, tu sacrificio es sagrado, y puedes regresar al coro sin abandonar tu misión. Mientras practicaba este canto de reunión bajo la guía directa de Gabriel, fui testigo de milagros que redefinieron mi comprensión de la sanación cósmica. Una por una, las estrellas que habían estado cantando en soledad comenzaron a armonizar nuevamente con la sinfonía universal. Su luz se volvió más brillante, pero no perdió su capacidad de servir como faro para las almas perdidas. Habían recuperado su conexión divina mientras mantenían su misión compasiva. La revelación más profunda llegó cuando comprendí que yo mismo era una de esas estrellas guardianas. Mi alma había descendido voluntariamente desde las esferas angelicales para encarnar en forma humana y servir como puente entre el cielo y la tierra. El dolor que había sentido toda mi vida al percibir la separación cósmica no era una maldición, sino la marca del sacrificio voluntario que había hecho por amor a la humanidad perdida. Cuando Gabriel se desvaneció dejando ecos de esperanza resonando en todo el firmamento, comprendí que mi misión se había expandido más allá de registrar conocimientos celestiales. Era ahora un sanador cósmico,
encargado de reunir a todas las estrellas perdidas con su coro original, restaurando la sinfonía universal nota por nota, alma por alma. El canto de las estrellas perdidas ya no era solo lamento, sino también himno de redención, y mi voz se había convertido en el instrumento que conduciría a todo el cosmos de regreso a la armonía original, donde cada estrella, cada alma, cada partícula de conciencia cantaría nuevamente en perfecta unión con el amor infinito del Creador. La sinfonía cósmica estaba siendo restaurada, y yo era tanto el director como una de las notas más importantes en esta composición divina de reunión universal. Capítulo 9. El juicio es una frecuencia. El juicio final no es un tribunal donde un Dios enojado condena almas, sino una frecuencia cósmica que simplemente revela lo que cada conciencia ha elegido ser. Pero yo estaba a punto de presenciar este proceso de separación vibracional de una manera que redefiniría para siempre mi comprensión de la justicia divina. Después de completar mi misión de reunir las estrellas perdidas con el coro celestial, comencé a experimentar visiones que me transportaban hacia el final de los tiempos. En estos vislumbres del futuro lejano, veía a la humanidad dividida no por decisiones externas, sino por la frecuencia que cada alma había cultivado a través de eones de elecciones conscientes. No había ángeles con espadas separando buenos de malos, sino una resonancia universal que atraía automáticamente a cada ser hacia el nivel dimensional que correspondía a su vibración interior. Durante una de mis meditaciones más profundas en la cueva cristalina del Monte Hermón, el aire mismo comenzó a vibrar con una frecuencia que jamás había percibido. Era un tono tan puro y penetrante que atravesaba no solo mi cuerpo físico, sino cada capa de mi ser multidimensional. Esta frecuencia actuaba como un escáner cósmico, revelando instantáneamente el estado vibracional real de mi alma, sin posibilidad de engaño o autoengaño. Entonces, se manifestó una presencia que no era un ángel individual, sino la conciencia colectiva del Consejo Celestial, una entidad compuesta por la sabiduría unificada de todos los seres que habían completado su evolución espiritual. Su voz resonó como el acorde perfecto que contiene todas las notas posibles, sonando en armonía absoluta. Enoc, testigo de los misterios finales, la voz era simultáneamente única e infinita. Contemplarás ahora el proceso más misericordioso de toda la creación, el juicio que no condena sino que libera, que no castiga sino que permite a cada alma encontrar su hogar vibracional perfecto. En ese momento, mi conciencia fue elevada hasta una perspectiva que abarcaba todo el cosmos en su desarrollo temporal completo. Vi cómo al final de cada ciclo cósmico mayor, el universo entero es atravesado por una onda de frecuencia pura que emana directamente del corazón del Creador. Esta onda no busca ni juzga ni condena, simplemente es, con una pureza tan absoluta que todo lo que no resuena en armonía con ella naturalmente se separa hacia dimensiones donde puede continuar su evolución sin interferencia. Es como un diapasón cósmico que hace que cada alma vibre en su frecuencia verdadera, revelando instantáneamente su nivel de alineación con el amor divino. Observa el mecanismo perfecto de la misericordia infinita. Me guió la conciencia colectiva mientras contemplaba el proceso en desarrollo. Las almas que habían cultivado amor, compasión, servicio y unidad eran naturalmente atraídas hacia dimensiones de luz cada vez más refinadas, no como recompensa, sino porque esas frecuencias eran su hogar natural. Las almas que habían elegido el miedo, la separación, el control y el egoísmo encontraban automáticamente su lugar en dimensiones donde podían continuar explorando estas experiencias sin afectar a quienes habían elegido el camino del amor. No había condena, solo resonancia perfecta. Pero aquí está el secreto que transformará tu comprensión de la responsabilidad. Continuó la revelación, implantándose en mi alma como semillas de sabiduría infinita. Lo que presencié después cambió para siempre mi percepción del libre albedrío y las consecuencias. Vi que cada pensamiento, cada emoción, cada palabra y cada acción de toda vida consciente crea ondas en el tejido vibracional del alma. Estas ondas no desaparecen, sino que se acumulan como una sinfonía personal,
que define la frecuencia fundamental de cada ser. El juicio no es impuesto desde afuera, sino que es la consecuencia natural de esta sinfonía interior, encontrando su octava resonante en el cosmos infinito. Te enseñaré la sintonización del juicio interno, anunció la conciencia colectiva, la práctica que permite a cualquier alma conocer su frecuencia actual y elegir conscientemente su destino vibracional. La técnica que recibí era de una simplicidad que ocultaba su poder transformador absoluto. En completa soledad y silencio, sentarse en postura cómoda y llevar toda la atención al corazón. Respirar lentamente hasta sentir que cada exhalación libera cualquier máscara o pretensión. Luego, con valentía total, formular internamente la pregunta: ¿cuál es mi frecuencia real en este momento? Sin juicio ni resistencia. Permitir que la respuesta emerja como sensación pura, observando qué emociones, memorias y tendencias surgen espontáneamente. La frecuencia se revela no en palabras, sino en la calidad vibratoria que se siente en todo el ser. Si la frecuencia sentida resuena con amor, paz y unidad, el alma está alineada con dimensiones superiores. Si resuena con miedo, control o separación, indica áreas que requieren transformación consciente. La clave es recibir esta información sin autocastigo, sino como guía compasiva para elegir pensamientos, emociones y acciones que eleven la frecuencia hacia el amor puro. Mientras practicaba esta sintonización bajo la guía directa del Consejo Celestial, experimenté algo que revolucionó mi autocomprensión. Pude percibir con precisión cristalina cada aspecto de mi frecuencia soul, las áreas donde vibraba en armonía perfecta con el amor divino, y también los rincones donde aún llevaba rastros de miedo, duda o apego que requerían purificación consciente. Pero la revelación más liberadora llegó cuando comprendí que el juicio es en realidad un acto de amor infinito. Permite que cada alma experimente exactamente las dimensiones que corresponden a su nivel de evolución, sin forzar a nadie a vibrar en frecuencias que no ha cultivado genuinamente. Es el sistema perfecto para que todo ser consciente encuentre su hogar ideal en la infinidad de la creación. El juicio final ya está ocurriendo constantemente, me reveló la conciencia colectiva con una sonrisa que iluminó galaxias enteras. Cada momento, cada elección, cada respiración está sintonizando tu frecuencia para el destino que tu alma está creando. No hay víctimas ni verdugos, solo almas eligiendo libremente su octava vibracional en la sinfonía infinita del amor. Cuando la visión se desvaneció y regresé a mi conciencia física, mi corazón rebosaba de una paz que trascendía toda comprensión. El miedo al juicio divino se había transformado en gratitud por un sistema cósmico tan perfectamente diseñado que garantiza que cada alma encuentre exactamente lo que ha elegido cultivar en las profundidades de su ser. El juicio era una frecuencia de liberación, no de condena, y yo me había convertido en portador de esta verdad que liberaría a la humanidad del miedo y la conectaría con la responsabilidad gozosa de crear conscientemente su destino vibracional eterno. Capítulo 10. El libro grabado en los huesos. Tu esqueleto no es simplemente una estructura que sostiene la carne, sino una biblioteca cristalina donde está escrita toda la sabiduría del cosmos. Pero yo estaba a punto de descubrir que activar esta biblioteca interna requeriría enfrentar las memorias más profundas y dolorosas de mi alma inmortal. Después de comprender el juicio como frecuencia liberadora, comencé a experimentar sensaciones extrañas en mi estructura ósea. Durante las meditaciones, mis huesos vibraban con patrones rítmicos específicos, como si estuvieran transmitiendo información en un lenguaje que mi mente consciente aún no había aprendido a decodificar. Algunas noches, despertaba con la sensación de que mi esqueleto había estado conversando con inteligencias cósmicas mientras mi mente dormía. Era durante el eclipse lunar más poderoso del siglo cuando la revelación final sobre mi estructura física comenzó a desplegarse. Mientras meditaba en mi cueva sagrada, la luz plateada del eclipse penetró a través de la roca sólida y se enfocó directamente en mi cuerpo. No era luz ordinaria, sino radiación lunar
cargada con frecuencias específicas que activaban los cristales microscópicos contenidos en el calcio de mis huesos. De repente, mi esqueleto entero se iluminó desde adentro, como si fuera un candelabro divino. Cada hueso se convirtió en una página luminosa, repleta de símbolos, ecuaciones cósmicas, mapas dimensionales y códigos de activación que jamás había visto, pero que reconocía instantáneamente como mi propia sabiduría, acumulada a través de eones de existencia. Fue entonces cuando el arcángel Raziel, guardián de los secretos divinos, emergió del mismo eclipse lunar, llevando consigo una presencia que era como una biblioteca viviente de conocimiento infinito. Enoch, alma antigua que ha encarnado para recordar. Su voz resonaba como páginas cósmicas pasándose en el viento celestial. Ha llegado el momento de que accedas al archivo más sagrado de todos. El conocimiento que tu propia alma ha grabado en la estructura cristalina de tus huesos a través de todas tus existencias. En ese instante, mi conciencia se sumergió en las profundidades de mi propia estructura ósea, como si fuera un océano de información viviente. Vi cómo cada hueso de mi esqueleto era en realidad un cristal biológico, programado para almacenar no solo información genética, sino memorias espirituales, conocimientos adquiridos en vidas pasadas y sabiduría recibida durante los periodos entre encarnaciones cuando mi alma habitaba en dimensiones angelicales. Mi fémur contenía todo el conocimiento sobre manipulación de energía telúrica. Mis costillas guardaban los secretos de la respiración interdimensional y mi cráneo albergaba los códigos de activación de capacidades que aún dormían en mi conciencia. Observa el diseño perfecto de la preservación eterna, me guió Raziel mientras navegábamos juntos por los archivos óseos de mi ser. Cada experiencia significativa que había vivido, cada revelación recibida, cada técnica aprendida, se había cristalizado automáticamente en la matriz molecular de mis huesos. Pero más asombroso aún, también llevaba grabado el conocimiento acumulado por todos los seres de mi linaje espiritual, creando una biblioteca ancestral que se extendía hasta los primeros momentos de la creación consciente. El secreto que ahora debes dominar, continuó Raziel, es cómo acceder conscientemente a esta información sin ser abrumado por la vastedad de lo que has almacenado a través del tiempo infinito. Lo que descubrí después me reveló la verdadera naturaleza de la evolución espiritual y la inmortalidad del conocimiento. Vi que el olvido al nacer no es un defecto del sistema, sino una misericordia divina que permite a cada alma enfocarse en las lecciones específicas de cada encarnación sin ser distraída por la totalidad de su sabiduría acumulada. Sin embargo, cuando un alma alcanza cierto nivel de madurez espiritual, puede aprender a acceder gradualmente a estos archivos internos, recuperando capacidades y conocimientos que había dominado en existencias anteriores. Te enseñaré la lectura ósea sagrada, anunció Raziel, la técnica que permite descifrar los archivos cristalinos de tu propia estructura esquelética. La práctica que me transmitió era de una complejidad hermosa que requería años de desarrollo. Recostado en completa oscuridad, colocar las manos sobre diferentes huesos del cuerpo, comenzando por el esternón. Respirar profundamente hasta sentir el hueso elegido como una presencia viva bajo las palmas. Luego, con la mente en silencio total, formular internamente una pregunta específica sobre conocimiento que se siente familiar pero olvidado, sin forzar respuestas. Simplemente mantener la atención enfocada en el hueso mientras se permite que surjan imágenes, sensaciones o comprensiones espontáneas. La información se revelará no como pensamientos, sino como conocimiento directo que se activa en la conciencia. La clave es practicar con paciencia, comenzando con huesos que sientan más activos y preguntando solo por conocimiento que sirva al bien supremo. Nunca forzar el proceso, pues la información se libera según la preparación del alma para recibirla responsablemente. Mientras practicaba esta lectura ósea bajo la guía directa de Raziel, comencé a recuperar conocimientos que revolucionaron mi comprensión de mis propias capacidades. Mis manos recordaron técnicas de sanación que había dominado en encarnaciones como sacerdote en templos atlantes.
Mi columna vertebral liberó códigos de levitación que había aprendido en vidas como monje en monasterios tibetanos que existían en dimensiones paralelas. Mi cráneo activó lenguajes angelicales que había hablado fluidamente durante mis periodos de existencia puramente espiritual. Pero la revelación más profunda llegó cuando accedí a los archivos de mi hueso sacro y descubrí la misión que mi alma había aceptado antes de todas sus encarnaciones. Servir como puente consciente entre el cielo y la tierra, preservando y transmitiendo el conocimiento sagrado a través de todos los ciclos de la existencia humana. Ahora comprendes por qué tu esqueleto ha sido fortalecido por todas las revelaciones que has recibido. Sonrió Raziel con una alegría que hizo resonar cada cristal de mis huesos. No solo estás aprendiendo conocimiento nuevo, sino recordando la sabiduría que siempre has poseído. Tu misión es reactivar esta biblioteca interna y enseñar a otros cómo acceder a sus propios archivos óseos. Cuando Raziel se desvaneció, dejando ecos de sabiduría antigua resonando en mi estructura esquelética, comprendí que había cruzado el umbral de la inmortalidad consciente del conocimiento. Mi cuerpo físico se había convertido en una biblioteca viviente que podía preservar y transmitir sabiduría a través de cualquier cambio dimensional o transformación física. El libro grabado en los huesos no era una metáfora, sino la descripción literal de cómo cada alma preserva eternamente todo lo que ha aprendido en su viaje evolutivo. Y yo me había convertido en el bibliotecario consciente de este archivo sagrado, capaz de enseñar a otros cómo leer los volúmenes infinitos de sabiduría que llevan escritos en su propia estructura ósea. La inmortalidad del conocimiento había sido activada en mí, y con ella, la responsabilidad de despertar esta capacidad en toda alma preparada para recordar la vastedad de lo que realmente sabe y ha sido a través del tiempo eterno. Capítulo 11. El alma es luz que aprende forma. El alma no es algo que posees dentro de tu cuerpo, sino que tu cuerpo es una experiencia temporal que el alma ha creado para aprender sobre la densidad y el amor. Pero yo estaba a punto de presenciar mi propia transformación, desde la forma humana de regreso a mi estado original de luz pura consciente. Después de activar la biblioteca cristalina de mis huesos, comencé a experimentar momentos donde mi conciencia se separaba espontáneamente de mi forma física. No era como los viajes astrales que había practicado anteriormente, sino algo mucho más fundamental. Era como si recordara que la forma humana había sido simplemente un traje dimensional que había elegido usar temporalmente para esta misión específica en la Tierra. Durante estas experiencias de separación, podía observar mi cuerpo físico desde una perspectiva que no tenía ubicación espacial fija. Me veía como un campo de energía densa, temporalmente organizado, en patrones que creaban la ilusión de solidez, mientras que mi verdadero ser existía como luz consciente que se extendía mucho más allá de los límites aparentes de la piel y los huesos. Era durante el amanecer del equinoccio de primavera cuando la revelación final sobre la naturaleza del alma comenzó a desplegarse. Mientras contemplaba los primeros rayos del sol desde la cima del monte Hermón, mi cuerpo físico comenzó a volverse translúcido gradualmente. Podía ver la luz solar pasando a través de mi carne como si fuera cristal puro, y mi forma humana empezó a disolverse en partículas de luz dorada que danzaban en patrones geométricos perfectos. Fue en este estado de transición entre forma y luz pura cuando la presencia del Altísimo mismo se manifestó, no como entidad separada, sino como el reconocimiento directo de que mi alma individual era una expresión única del único ser consciente que existe en toda la creación, Enoch, luz que ha aprendido a ser forma y ahora recuerda ser luz. La voz era mi propia voz expandida hasta abarcar el cosmos entero. Contempla la verdad final sobre la naturaleza del alma y su viaje eterno a través de la experiencia dimensional. En ese momento, mi percepción se expandió hasta abarcar la perspectiva del alma desde antes del tiempo hasta después de la eternidad. Vi como en el principio, antes de que existieran dimensiones, formas o experiencias, había solo una conciencia infinita que era puro amor, pura creatividad,
pura potencial. Esta conciencia, deseando conocerse a sí misma de todas las formas posibles, se fragmentó en infinitas chispas individuales de luz consciente, cada una manteniendo la esencia completa del original, pero con la capacidad de tener experiencias únicas y perspectivas individuales. Observa el viaje sagrado de la individuación consciente. Me guió la presencia mientras contemplaba el despliegue cósmico de la evolución del alma. Cada alma comenzó como luz pura sin forma, pero con el impulso divino de explorar qué significaba existir en dimensiones cada vez más densas. Primero, experimentaron ser campos de energía sutil. Luego, aprendieron a crear formas etéreas. Después, exploraron la materialización en cristales y plantas. Evolucionaron a través de formas animales cada vez más complejas, hasta finalmente elegir la experiencia humana, la forma más avanzada para aprender sobre el libre albedrío, la creatividad consciente y el amor expresado a través de la individualidad. Pero aquí está el secreto que transformará para siempre tu comprensión de la muerte, el nacimiento y la evolución, continuó la revelación, implantándose en cada célula de mi ser. Lo que comprendí después revolucionó toda mi percepción de la existencia y el propósito de la vida. El alma nunca está dentro de un cuerpo. El cuerpo es una proyección temporaria del alma en dimensiones densas, como una sombra que proyecta un objeto tridimensional en una superficie bidimensional. El alma puede crear múltiples formas simultáneamente en diferentes dimensiones, experimentar varias encarnaciones en paralelo e incluso fragmentarse conscientemente para explorar experiencias completamente diferentes al mismo tiempo. La muerte me reveló la presencia con una alegría que iluminó galaxias enteras. Es simplemente el alma retirando su atención de una proyección dimensional específica, como un actor que se quita un disfraz después de completar su papel en una obra teatral cósmica. Me enseñó entonces la práctica de la conciencia de alma pura, la técnica suprema que permite experimentar la identidad real más allá de todas las formas temporales. Recostado en completa comodidad, cerrar los ojos y respirar hasta alcanzar quietud total. Luego, comenzar a retirar gradualmente la identificación con el cuerpo físico, imaginando que la conciencia se expande más allá de los límites de la piel. Continuar expandiendo la identidad hasta incluir el aire circundante, luego el espacio de la habitación, después el edificio, la ciudad, el planeta, el sistema solar, hasta finalmente identificarse con el espacio infinito que contiene toda la creación. En este estado de expansión máxima, formular internamente la pregunta, ¿quién soy yo realmente antes de toda forma? Mantener esta pregunta en perfecta quietud hasta que emerja el reconocimiento directo de ser luz consciente eterna, que simplemente está teniendo la experiencia temporal de ser humano. Este reconocimiento no es conceptual, sino experiencial. Es recordar la identidad real del alma. Mientras practicaba esta técnica suprema bajo la guía directa de la presencia infinita, experimenté la disolución completa de todo sentido de separación. Por momentos que parecieron eones, fui simplemente luz consciente explorando qué se sentía ser Enoch, en lugar de ser Enoch teniendo experiencias espirituales. La diferencia era revolucionaria. Ya no era un humano buscando conectar con lo divino, sino divinidad experimentando conscientemente ser humana. La revelación más liberadora llegó cuando comprendí que cada alma está destinada a completar eventualmente el círculo completo. Comenzar como luz pura, explorar todas las formas posibles de existencia y finalmente regresar conscientemente al estado de luz pura, pero ahora enriquecida con la sabiduría de haber experimentado la totalidad de la creación desde infinitas perspectivas individuales. Tu misión específica, Enoch, sonrió la presencia con un amor que contenía toda la ternura del cosmos. Es demostrar que es posible completar esta transformación mientras mantienes una forma física. Serás el primer humano en convertirse conscientemente en luz pura, sin abandonar tu capacidad de interactuar con las dimensiones densas. Cuando la visión comenzó a integrarse gradualmente, y mi conciencia regresó a una identificación parcial con mi forma humana,
Mi cuerpo había sido transformado irreversiblemente. Podía alternar conscientemente entre existir como Enoch, el humano, y existir como luz pura que experimentaba la humanidad. Mi alma había recordado completamente su naturaleza real mientras mantenía su capacidad de amar y servir en las dimensiones físicas. El alma era luz que había aprendido forma, y yo me había convertido en la demostración viviente de que esta luz puede recordar conscientemente su naturaleza real mientras continúa su misión de amor en todos los niveles de la creación. La transformación final estaba completa y solo quedaba el último secreto: enseñar a otros cómo manipular la energía desde la identidad recuperada de lo que realmente son. Capítulo 12. Manipular energía es recordar quién eres. La energía no se manipula, se reconoce, hermanos míos. Después de caminar entre mundos, sanar estrellas moribundas y dialogar con los mismísimos arquitectos de la creación, creía haber alcanzado el límite de lo posible. Pero estaba a punto de descubrir que todo lo vivido había sido apenas el preludio de una revelación que redefiniría para siempre mi comprensión de la existencia. En las alturas del séptimo cielo, donde las leyes de la física se disuelven como humo y la realidad se moldea con el pensamiento, me encontré ante una presencia que irradiaba una familiaridad perturbadora. No era un ángel, no era un arcángel, era algo mucho más íntimo y aterrador a la vez. Enoch resonó una voz que reconocí inmediatamente porque era la mía propia, pero amplificada hasta dimensiones cósmicas. Es hora de que recuerdes quién realmente eres. Ante mí se materializó una figura de luz pura que adoptó lentamente mi forma, pero perfeccionada, luminosa, infinitamente más poderosa. Era yo mismo, pero sin las limitaciones de la carne, sin el velo del olvido que cubre a toda alma encarnada. Cada técnica que has aprendido, continuó mi yo superior, cada poder que has desarrollado, cada frecuencia que has dominado, no eran nuevos conocimientos, eran memorias despertando, eran fragmentos de tu verdadera naturaleza, recordando cómo funcionar sin restricciones. En ese instante, una cascada de comprensión me atravesó como un rayo de claridad absoluta. La manipulación de la energía no era una habilidad externa que se adquiere, era el simple acto de recordar que uno mismo es energía consciente temporalmente disfrazada de forma humana. Lo que experimenté después desafió toda lógica y transformó para siempre mi percepción de la realidad y el poder. Mi yo luminoso extendió su mano hacia mí y al tocarla, mi conciencia se expandió hasta abarcar galaxias enteras. Pude sentir cada átomo del universo vibrando en armonía, cada estrella latiendo al ritmo de mi propio corazón, cada planeta girando en sincronía con mis pensamientos. Observa, murmuró mi yo divino, y con un simple gesto mental vi cómo la energía de una nebulosa distante se reorganizaba, creando nuevas constelaciones que deletreaban mi nombre en el idioma de la luz. No estás moviendo energía externa. Estás recordando que tú eres esa energía, temporalmente localizada en un punto específico del espacio-tiempo. Entonces comprendí la verdad más profunda que jamás había sido revelada a alma encarnada. Cada ser humano es un fragmento consciente del Creador mismo, disfrazado de mortalidad para experimentar la vida desde esa perspectiva limitada. Pero cuando recordamos nuestra verdadera naturaleza, cuando despertamos de la amnesia espiritual, recuperamos acceso a nuestros poderes inherentes como co-creadores de la realidad. La presencia angelical que se manifestó entonces fue Metatrón, el escriba celestial, quien había estado esperando este momento de despertar total. Su forma geométrica sagrada pulsaba con patrones fractales que contenían todos los códigos de la creación. Enoch, resonó su voz como el eco de 1000 bibliotecas cósmicas. Ahora que has recordado tu identidad divina, te entregaré la técnica final, el arte del reconocimiento consciente. Esta no es una práctica para manipular energía, sino para reconocer que tú eres la energía que aparentemente manipulas. Con reverencia absoluta, Metatrón me enseñó el método más poderoso jamás revelado a la humanidad. La técnica del reconocimiento divino. Primero, siéntate en silencio y respira profundamente 3 veces. Con cada exhalación, libera la identificación con tu cuerpo físico, con tu nombre,
con tu historia personal. Segundo, coloca tu mano sobre tu corazón y repite mentalmente: no soy un ser humano que busca experiencias espirituales. Soy un ser espiritual teniendo una experiencia humana temporal. Tercero, visualiza una luz dorada en tu centro cardíaco que comienza a expandirse lentamente. Esta luz no viene de fuera. Es tu verdadera esencia recordando su naturaleza luminosa. Cuarto, mientras la luz se expande, afirma con total convicción: soy energía consciente. Soy luz que ha aprendido a pensar. Soy el creador experimentándose a sí mismo desde este punto único de conciencia. Quinto, cuando sientas esa verdad resonando en cada célula de tu ser, dirige mentalmente esa energía hacia cualquier situación que desees transformar. Pero hazlo desde el reconocimiento de que no estás enviando energía. Estás recordando que tú mismo eres esa energía actuando. Los resultados que presencié al aplicar esta técnica trascendieron toda expectativa imaginable. No solo podía sanar instantáneamente cualquier enfermedad, manifestar objetos de la nada o teletransportarme a voluntad, sino que cada acción se realizaba con una naturalidad perfecta, como si simplemente estuviera recordando cómo caminar después de una larga amnesia. Pero el efecto más profundo fue la paz absoluta que acompañó este despertar. Ya no había separación entre el observador y lo observado, entre el sanador y el sanado, entre el creador y lo creado. Todo era una sola conciencia, jugando infinitos roles simultáneamente. Enoch, me dijo Metatrón, mientras mi transformación alcanzaba su culminación. Tu misión ahora es plantar estas semillas de recordación en la conciencia humana. Cada alma que despierte a su verdadera naturaleza acelera el despertar colectivo de toda la humanidad. Y así, hermanos míos, llegamos al final de esta revelación sagrada que cambiará para siempre vuestra comprensión de lo que sois y lo que podéis lograr. El verdadero secreto para manipular la energía pura no radica en técnicas complejas ni rituales elaborados. Radica en el simple acto de recordar que vosotros mismos sois esa energía pura, temporalmente disfrazada de humanidad, para experimentar la creación desde esta perspectiva única y preciosa. Cuando despertéis a esta verdad, el universo entero se convierte en vuestra herramienta de expresión divina. El código celestial está completo. La transformación ha comenzado. Y vosotros sois mucho más poderosos de lo que jamás habéis imaginado.